No quiero hacer cosas como el resto y eso muchas veces me paraliza y no intento nada. Es un dolor de cabeza constante porque muchas veces tú lo que tienes es una serie de creadores que en cierto modo te inspiran, pero también te intimidan. Dices, güey, ya está este que hace contenido sobre algo que me gusta. Yo quisiera contar esa historia, pero ¿cómo hago algo lo suficientemente distinto para hacerme de un lugar? Entendiendo además en nuestra cabeza que partimos de una desventaja. Cuando tú eres más chico que muchos creadores dices, güey, estoy haciendo algo muy parecido a creadores que ya están, que además tienen su comunidad, que ya han sido validados por el algoritmo, mejor no voy a hacer nada. Lo que yo diría es, cada uno tiene que ser capaz de decidir su estilo, de ir construyendo sus gags y de entender a su propia comunidad, que eso es algo que hoy está dado principalmente por TikTok. TikTok es un espacio en el que tú te puedes, digamos, afianzar en temáticas para muchos, pero el estilo, el tratamiento, la narrativa que tú construyas es para unos cuantos. Y esos unos cuantos pueden ser suficientes porque esos unos cuantos con el algoritmo de TikTok pueden terminar siendo millones independientemente de que salgamos a la calle y seamos desconocidos. Entonces es ese punto de decir, sí veo esta oportunidad, veo gente que me interesa, gente que me inspira, voy a tomar algunos de los parámetros que les funcionan, pero también siendo yo, utilizando mis palabras, haciendo mi trabajo creativo, que es algo que decíamos, Faj, en alguno de los episodios. A ver, si tú te fundamentas en el qué, que es la información, o el chiste, o el meme, pues claro, vas a ser como todos. A esa información, a ese qué, tú le tienes que incorporar el cómo. Y cuando eres capaz de incorporarle un cómo de autor, ya te puedes diferenciar y ya tienes un espacio. Así es, la información es solamente el primer paso. Hoy en día estamos en un internet donde la información ya no trasciende por sí misma, que ahora necesita una editorialización, un acercamiento, y es ahí donde se puede encontrar un poquito la originalidad. Pero si a pesar de eso no la encuentras, también creo que vale la pena decir que es normal. Depende mucho en qué estado o en qué punto de tu proceso creativo estés. Creo que, como lo dice la pregunta, si estás en el punto donde no quieres hacer lo que alguien más hizo, entonces no estás haciendo nada, creo que no es el momento correcto para cuestionarte tu originalidad. Creo que para arrancar sí vale la pena tal vez inspirarte, tal vez sí copiar. El famoso libro de Austin Kleon de Roba como un artista habla mucho sobre eso, sobre la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Si lo que me está limitando para arrancar es decir, alguien más ya lo hizo, elimina ese miedo, elimina ese monstruo, porque cuando ya lo empieces a hacer, irás encontrando nuevos métodos, irás encontrando nuevas ideas. Entonces, creo que no hay ningún problema en inspirarte, ¿no? Que no es lo mismo que plagiar, ¿no? No es lo mismo que plagiar, pero sí puedes inspirarte porque al final nadie es exactamente como tú. Por ahí también, creo que justamente en ese libro habla de esta analogía de no importa si tú intentas replicar exactamente la Mona Lisa, no hay forma en que te salga igual. O sea, aunque trates de perseguir cada proceso, algo va a ser distinto y entonces va a ser tu Mona Lisa, tu versión en la que se siente que tú eres, porque si eres menos talentoso, si eres mejor, si eres bueno, eres tú y no va a haber forma en la que tú y yo lo hagamos igual que cualquier otra persona que está haciendo un podcast, porque no somos las mismas personas, por más que hayamos copiado, no sé, el formato, las cámaras, la luz, los micrófonos, lo que está aquí es difícil de copiar. E incluso si está aquí, lo copié, la forma en la que lo digo, las palabras que utilizo, todo lo que digo hace que mi personalidad pues le sume algo, ¿no? Entonces, por eso siempre hablo de que los creadores de alguna manera somos contenido, ¿no? Mi definición de contenido es información, ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo. Y creo que ese formato de consumo, como los humanos, somos nosotros. Y somos únicos. Nuestra voz, nuestro tono de voz, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo movemos las manos. Cada una de estas cosas le da un estilo que lo hace o menos o más entrañable dependiendo del nicho al que le estés hablando. Entonces, creo que si eliminamos eso de nuestra mente, la idea de decir, es que alguien más ya lo hizo, que esta sí es creo que una frase de Dalí, y si no se la robo y se vale, ¿no? Pero creo que Dalí decía, no importa no importa que alguien más ya lo haya hecho, nadie lo ha hecho como tú, y creo que eso tiene también mucho sentido, ¿no? Nadie más lo ha hecho como tú, entonces no le pierdas miedo a tratar de replicar, porque replicando y replicando y replicando encontrarás tu propio estilo y encontrarás nuevas referencias. Y bueno, al final eso, ¿no? Creo que todos somos una mezcla de todo lo que creamos, es una mezcla de lo que consumimos, y si empiezas a consumir cosas que no están en el mismo nicho
de donde tú estás creando, que están en otras industrias, que tú eres, no sé, alguien que se dedica a las finanzas, pero te apasiona Beyoncé. ¿Cómo puedo llevar Beyoncé a este concepto de finanzas, ¿no? David Muñiz, que es un gran fotógrafo, amigo mío que admiro mucho, justamente cuando le pregunté una vez sobre sus fotógrafos favoritos o lo que más lo inspiraba, él me dijo Beyoncé y me llamó un chingo la atención porque Beyoncé claramente no es un fotógrafo. Me decían, pero mi referencia más grande como fotógrafo es Beyoncé. Y decía, claro, porque los fotógrafos que ven a otros fotógrafos como referencia, pues están viendo la misma referencia que miles de otros fotógrafos. Pero si tú como fotógrafo ves referencias de otros lados, encuentras esta pizca de originalidad. Hace rato, Faj, hablabas de lo de hueva que dan las noticias, y es que si yo hubiera seguido a periodistas, hablaría con: regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Los saludó desde la Ciudad de México Mauricio Cabrera. Pues la verdad es que eso no funciona. Casi siempre lo que debemos hacer es primero capitalizar nuestras intersecciones en términos de capacidades creativas, pero también en términos de curiosidades, porque en efecto cuando tú relacionas algo que parece ajeno a lo que tú haces con lo que tú haces, terminas obteniendo un resultado. Y la mayoría de las personas está tan metida en lo suyo, que eso es algo muy del trabajo. Me parece que los creadores de contenido no tanto. Es algo tan del trabajo estar a diario únicamente fijándote en lo tuyo, que pierdes de vista todo lo que está alrededor. Y muchas veces en otra industria, en otro creador, por ejemplo, puedes encontrar algo que tú puedas llevar a tu segmento, a tu nicho, a tu industria. Entonces hay que aprender a observar y después a convertir eso que observas en un insight para tu creación de contenido. Pues ahí está. Hasta ahí la consulta, Marcos.